Son las 8:07 y recibimos a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es un gusto poder recibir al maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas Consultores, licenciado en Economía y maestro en Políticas Públicas por el ITAM, diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana, autor de libros. Y con él vamos a platicar sobre este tema que nos quedamos a medias la vez pasada que tuvimos el gusto de poder recibir al maestro acá con nosotros, sobre esta revisión de la agenda legislativa de cara al próximo proceso electoral. Y es que, bueno, mucho de lo que se está discutiendo ahora mismo incide directamente sobre las decisiones del electorado en relación a si está de acuerdo o no está de acuerdo en función de lo que está dictando el curso del país. Y por supuesto, una de estas sugerencias, iniciativas que puso en la escena Ricardo Monreal es lo que tiene que ver con la regulación de las redes sociales. Así es que hay muchos temas pendientes, Gonzalo. Nos da muchísimo gusto volverte a recibir y poder escucharte. Marcela, Manuel, amigos de En Contexto, muchas gracias por la invitación y será un gusto platicar con ustedes un rato esta mañana. Claro. Adelante, Gonzalo, pues digo, hay mucho y la verdad es que no quisiera que estuviéramos como dejando nada más el análisis así somero sobre cada uno de los temas. Ya sabemos, lo del outsourcing, lo de las redes sociales, por supuesto, lo del trabajo en casa que ya se legisló y que ya procede, pues todas estas peticiones que tendrían que ser de parte de los trabajadores para los empresarios, lo que tiene que ver con la energía eléctrica, que es uno de los temas más polémicos. ¿Hay capacidad de nuestros legisladores para discutir? Dicen que realmente todo el trabajo se lleva en comisiones y que lo que nosotros vemos en el Pleno, a través del canal del Congreso, es nada en comparación con lo que sucede tras bambalinas. ¿Cómo es esto, Gonzalo? ¿Realmente hay esta capacidad de análisis de parte del legislador y los temas que son los que deberían de estarse discutiendo? Bien, pongamos un poquito en contexto. La vez pasada dábamos cifras sobre la Cámara de Diputados. En esta semana ya cambiaron, porque hay 3 o 4 legisladores que se han pasado de grupos como el PES hacia Morena, de a otro partido, con esta dinámica de que, bueno, ya están preocupados por su reelección, ¿no? En mi acercamiento legislativo de casi 20 años hemos visto de todo. Gente muy capaz, que trae muy buenas propuestas y que se sostienen por sus méritos, y auténticos levantaderos que hacen lo que se les dice sin siquiera pensar o entender. Como dice por ahí una célebre candidata a diputada en Veracruz, Paquita la del Barrio, la famosa cantante. Yo no sé, pero a mí me van a poner y va a haber gente atrás que me va a decir. Tienes de todo. O sea, hay verdaderos expertos y gente que llega con ánimo de hacer lo que se le ordena sin siquiera pensar. ¿Okay? 2, dentro del equipo técnico de asesorías suele haber personas muy capaces, con experiencia en los temas y o con muchos años en el legislativo. Y aquí nos vamos a lo que sucede en el fondo. Algunas iniciativas tienen motivaciones correctas. Corregir un problema, resolver una situación que le preocupa a la ciudadanía. Algo, como tu invitada anterior nos decía, debería hacerse ley la 3 de 3 de violencia de género. Sí, aunque esté en la ley, hay quien le encuentra la vuelta. Ya vimos precisamente en esta administración que el presidente hizo una muy sabia decisión de que todos presentaran su declaración, y luego algún secretario de Estado nos decía que es que su casa de Miami no cuenta porque está fuera del territorio nacional, o alguien más que decía es que de las 8 casas que tengo, una fue donación y otra fue producto de un programa social a favor de mi papá, entonces esas no cuentan, o encuentran la manera de darle vuelta, ¿no? Por ejemplo, conocer una persona que no se casó precisamente para no tener un esposo o esposa a la cual incluye en su declaración patrimonial porque era ella la que tenía los bienes de la pareja, ¿no? Entonces hay de todo. Hay manera de dar la ley y de darle la vuelta. Ahora, un día normal en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, recibe entre 20 y 80 iniciativas de ley. Algunas de leyes nuevas, otras de pequeños cambios. ¿Cuáles son a las que les ponemos el acento? A las que realmente preocupan a la ciudadanía. Las buenas ideas pueden quedar ahí en el que le preocupan a las dirigencias de los partidos o al propio gobierno, ¿sí? Entonces hay muy buenas ideas que vimos esta semana que no vamos a discutir porque llegarán a su proceso legislativo en 3, 6, 9 meses. Sabremos si fueron desechadas o aprobadas y pasarán sin pena ni gloria. Decíamos la vez pasada, el día de la conmemoración del Día de la Abeja, pues.
¿no? Son importantes, sin abejas nos morimos, pero no les va a importar que les hagamos un homenaje, ¿no? O veíamos esta semana que se aprueba un homenaje a los médicos y que se les ponga una placa en los hospitales COVID para reconocer su gran esfuerzo. Pues sí, pero de esfuerzos y de placas no se come, ¿no? Habría que pagarles más y darles los insumos para proteger su salud. Había una protesta de trabajadores en los hospitales porque precisamente en la clínica que se armó en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México, de los trabajadores de limpia, porque dicen no nos compran equipo de seguridad sanitaria y nos piden que usemos el que desechan los médicos, ¿no? Y esas son cosas que no deberíamos pasar, pero en realidad la agenda nos hace discutir temas como la propuesta de Monreal de regular las redes sociales, ¿no? Y si quieres, avancemos hacia ella. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué el tema? Curiosamente, es una de las secuelas del ataque al Capitolio el 6 de enero, donde una de las principales redes sociales, Twitter, decide suspender la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acusarlo de incitación a la violencia, y a raíz de esa suspensión definitiva de la cuenta de Trump, que ya había sido primero suspendida algunos días, y antes habían algunos de sus tweets sido etiquetados como información falsa o imprecisa, bueno, se le pide salir de la red social, más bien se le ordena salir de la red social, por un detalle que perdimos de vista en el análisis desde México. La ley patriótica de Estados Unidos, una que se aprobó después de la elección, perdón, de los ataques terroristas del 2011, del 2001, perdón, ando inquieto y nervioso de platicar de nuevo con el auditorio de contexto. A raíz de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, se genera una ley, la ley patriótica, que ordena que todo cómplice de acciones terroristas pueda perder sus bienes a favor del gobierno americano. ¿Sí? ¿Y qué sucede si en efecto lo del 6 de enero fue o no fue un intento de golpe de Estado para desconocer el resultado de una elección y derribar un gobierno previamente elegido? Bueno, en caso de que alguien decidiera que era ese crimen el que se cometía, las redes sociales que se podrían considerar cómplices de ese atentado a la democracia, un golpe de Estado, serían corresponsables de ello y por lo tanto perderían todos sus bienes y se les aplicara la ley patriótica. ¿Cuál es el dilema? Que quien ordena este intento de golpe de Estado es el propio presidente, y lo estamos viendo hoy en su juicio de impeachment. ¿Okay? Entonces, no es que lo decidan censurar porque no tiene derecho a hablar o porque estaba mal, sino porque literalmente estaba cometiendo algo que se podía considerar un crimen y que podría hacerse corresponsables a las redes. Esto de acuerdo a la legislación del país donde están estas empresas. ¿Qué le preocupó al presidente de México un día después? No el intento de golpe de Estado, no los muertos en el Capitolio, no el intento de violencia, sino que trataran de censurar a su buen amigo Donald Trump, ¿no? Y se quejó de que la censura, y entonces encontró que un funcionario de Twitter había sido en algún momento de su vida panista y entonces estaba alineado con los intereses que se quieren oponer a la Cuarta Transformación y temía que en algún momento le iban a cerrar su cuenta. Pero bueno, todos los que tenemos cuentas en redes sociales estamos sujetos a lo que son sus términos y condiciones de uso. Y entre ellos consideran que no se puede usar un lenguaje de odio, no se puede incitar a la violencia, no se puede cometer un crimen, cometer un crimen, entregar información personal de otras personas. Es decir, hay una serie de reglas al interior que no son canales de comunicación públicos, son un servicio privado, y aquí es donde entramos a la discusión de lo que nos decía Monreal, que las redes de más de 1 millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, deberían estar reguladas por esta ley, pedirle permiso de autorización de operación al Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberán tener mecanismos claros para suspender o eliminar cuentas y contenidos, curiosamente esos ya los tienen, y autorregulados. Solo podrán eliminarse, suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afectan a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito. Eso ya está dentro de los propios términos y condiciones de las redes, ¿no? Estaríamos haciéndole obligatorio a lo que ya hacen a través de sus propias normas internas. Y que al momento de abrir una cuenta tú aceptas someterte a esos criterios.
Claro. Gonzalo, hay algo que a mí me llama particularmente la atención porque la iniciativa de Monreal que se ha conocido ya con más detalle incluye que el IFT sea como el censor, ¿sí? El observador de esto. Cuando la propuesta del propio presidente es desaparecer a los órganos autónomos, el IFT uno de ellos. Entonces, ahí hay como información cruzada. Parece una contradicción, en efecto. O sea, el presidente tiene, y lo ha dejado muy claro, una cierta animadversión a los órganos autónomos, los considera un exceso de burocracia. En parte tiene razón, es decir, originalmente en nuestro diseño institucional no están considerados más que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se propuso que los jueces de la Suprema Corte tuvieran unos emolumentos, unos ingresos bastante altos con la intención de que pudieran preservar su autonomía y no fueran tentados por la corrupción y llegar alguien a pagarles algo fuerte por una sentencia. Y luego los órganos autónomos decidieron que, bueno, es buen criterio ser como un magistrado de la Corte, ponerse sueldos de más de 100,000, 200, 300,000 pesos en algunos casos. Claro, el alegato es que son poquitos y que tienen que garantizar su neutralidad ante cualquier cañonazo, como decía Álvaro Obregón, ¿no? Un cañonazo de 50,000 pesos no lo aguanta nadie. Bueno, pues se ponen sueldos altos y aún así hay quien se corrompe o quien acepta otro tipo de beneficios a cambio de dar sus fallos a favor o en contra del sistema. En ese sentido, el presidente tiene razón en tenerle cierta reserva a los órganos autónomos. Pero también algo que nos ha quedado muy claro es que no le gustan los controles. Y lo dijo esta mañanera el lunes pasado, a esta iniciativa de la industria eléctrica no hay que moverle ni una coma. Caray, uno pensaría que de acuerdo a nuestro diseño institucional son los diputados y los senadores los que deciden cómo se hacen las leyes y que tendrían plena libertad de modificar una iniciativa presidencial, pero como dijo que no, ayer esto lo dice el lunes, el martes se reúnen los diputados de Morena y de la 4T y aceptan que el dictamen pase sin cambios. Ayer se reúnen en la comisión a dictaminar esta iniciativa y se aprueba, pero en lo que llamaríamos fast track. O sea, en una sesión donde 11 votos en contra de la oposición no sirvieron para gran cosa. A final de cuentas se logra aprobar el dictamen y se turna ya a la Comisión de Energía. Esto implicaría que lo más probable es que el próximo martes, a más tardar, se esté votando ya en el Pleno y donde se espera que tampoco se le hagan modificaciones y pasar a senadores, por lo cual estará resuelta este mismo mes, con el agravante de que nos puede generar demandas internacionales, violaciones al TIMEC y importantes sanciones monetarias en contra del gobierno mexicano por cambiar las reglas del juego a inversiones ya previamente establecidas. Pero es algo que hemos observado en la historia de las izquierdas en México. Cuando el PRD era un partido bastante fuerte y dirigía la Ciudad de México, había un célebre apotegma, una frase que usaban con frecuencia: acuerdo mata estatuto. No importa lo que digan nuestras reglas internas, los demás estamos de acuerdo en que se haga esto. Y tal parece que este gen de que las reglas no deben normar conductas, sino someterse a la opinión o a la conveniencia del momento, es algo que sigue permeando hacia la administración actual. Bueno, lo que pasa es que la teoría es una cosa y la práctica es otra, ¿no? Correcto. Porque finalmente la autonomía entre los poderes de esta nación nunca ha existido como tal y no es una cuestión de Andrés Manuel López Obrador, de hecho es una circunstancia que se ha venido dando desde hace décadas, tal vez desde cierto. Desde que tenemos esta historia aparentemente moderna, pero que de moderna no tiene nada. Sí. Aparentemente es algo que se iba a cambiar, por eso el énfasis, que se nos había dicho que se iban a respetar las autonomías, que el presidente ha dicho insistentemente que el Congreso es autónomo, que ellos deciden, pero también no ha dejado de dar línea. Por ejemplo, esta iniciativa de Monreal se presenta casi a las 24 horas de que el presidente habla de la urgencia de regular redes sociales. Y tan no es precisa en su redacción que ya el propio proponente, el senador Monreal, dijo: ¿saben qué? Vamos a esperar 3 semanas para que la gente opine y comente. Y eso lo hemos observado en el proceso de creación de leyes más de una vez, ¿sabes? Hay leyes que se convocan a parlamentos abiertos, se escucha a los expertos y entonces se redactan. Otras, como la del outsourcing o esta iniciativa de ley eléctrica, se redacta la ley, se presenta y luego se convoca al parlamento abierto para escuchar a todos y no hacerles caso. ¿Okay? Como para saber por dónde podrían venir las demandas de inconstitucionalidad o las acciones en contra de este proceso legislativo y
que salga como venía, pero ya sabiendo cómo se van a vacunar de las posibles quejas o protestas en contra, ¿no? Uh-huh. Y al revés, hay iniciativas que pasan sin pena ni gloria y luego se revelan como un gran logro o un gran beneficio para la población. Por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, una iniciativa donde nos tocó trabajar muy de cerca, que originalmente se nos había dicho que no se iba a aprobar y que no iba a funcionar, y literalmente una de las personas responsables de la aplicación nos decía: es que no somos Suiza, la gente no va a cumplir. Y para serte franco, el primer fin de semana esperábamos cerca de 500 llamadas de queja y 50 detenidos por lo menos. Se recibieron menos de 50 llamadas de queja y no hubo detenidos, porque la población consideró que era importante y que era conveniente, y sí, había gente muy molesta, muy enojada, que quería fumar al interior de un restaurante para acabar bien su comida, pero que entendía que molestaba a los demás, se le hacía daño. Entonces, fue una iniciativa que empezó por goteo, digamos, y terminó volviéndose algo de alcance nacional, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurre porque es benéfica para la gente. Y muchas lo vemos. Volviendo al tema que decía tu invitada anterior, la 3 de 3 sobre violencia de género debería ser necesaria y obligatoria. Pero aunque no esté en la ley, los candidatos que quieran tener un extra pueden presentarla voluntariamente. Claro. Y hacer públicos sus bienes. Entonces, sí, la norma sirve para generar una conducta generalizada y punible, o sea, que te pueda castigar a quien no la cumpla, pero a la vez puedes hacerlo sin que la ley te obligue, ¿no? Uh-huh. Es decir, decía Hegel, el imperativo moral: haz lo que pienses que los demás harían, o evalúa tu conducta, si todos la hicieran, ¿sería positiva o no? Y bueno, uh-huh, en este caso creo que es importante que los candidatos asuman que la población quiere entender que quien se dedica al servicio público va a servir al público. Uh-huh. Parece obvio, pero luego algunos lo olvidan, ¿no? Claro. O van con otros intereses, y el problema es que tienes buenos y malos en la misma cesta. Por eso es bien importante que en la próxima elección nuestras radioescuchas piensen por qué persona van a votar y no se vayan solo por las marcas, ¿no? Exacto. Pero fíjate que nosotros hemos insistido, tenemos ya muy poco tiempo, Gonzalo, tenemos muy apretada la agenda. Fíjate, he insistido en el hecho de que son los partidos los que nos ponen contra la pared, porque son los partidos los que eligen a los candidatos. Y entonces, ¿qué le queda al elector? Escoger el menos malo, no el más bueno. Sí. Aunque fíjate que algo que recientemente se logró, que se empezó a impulsar por ahí del año 2000 con Jorge G. Castañeda, que son las iniciativas de las candidaturas ciudadanas. Si un liderazgo local ve que los partidos no están haciendo las cosas bien, puede hacer que los ciudadanos de a pie lo postulen y que gane. Y ahí tuvimos, por ejemplo, el caso de Kumamoto, Pedro Kumamoto en Guadalajara, que fue un joven que llegó por la vía independiente, que hizo un muy buen trabajo legislativo, y algo que le dan los partidos que no tienen los independientes. No pudo buscar una reelección o intentó ser senador y la perdió porque no le bastó la fuerza de la gente que sí estaba interesada en que las cosas se hicieran diferentes, que le gustó el trabajo de Pedro. En la actual legislatura tenemos 3 diputados independientes. Uh-huh. Y hacen muy buenas propuestas y hacen muy buen trabajo, y tienen el problema de que son pequeñitos y carecen de esa marca que te da un partido, que te ayuda a tener presencia ciudadana y que a la vez te ayuda a impulsar tus ideas. Claro. Y ahí está el caso del Partido Verde. Si ustedes se fijan, a partir del 2000 no sabes quién es su candidato. Uh-huh. Si acaso a la presidencia de rebote. Se ha enfocado en hacer propuestas. Propuestas viables que pueden hacer sentido, ¿no? Claro. Pero quien propone ni te enteras. Así es más, es. a veces ni ellos saben quiénes son, ¿no? Así es. Son todas maneras de enfocar las cosas, y Marcela pues tiene razón. El público debería poder tener mejores opciones y pues si no, votar por la menos mala al menos, ¿no? Pues sí, pero por eso estamos como estamos, porque hemos correcto. Mucho de lo que ha sucedido en este país es eso. Gonzalo, con las ganas de volverte a escuchar, no nos vamos a despedir, simplemente nos vamos a decir hasta luego para volvernos a poner en contacto contigo. Y Marcela, Manuel, amigos del Auditorio en Contexto, muchas gracias por la invitación, y por supuesto que platicamos con más calma, con más pausa y un poquito más concentrado la siguiente ocasión. Así será. Gracias, el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas Consultores, estuvo con nosotros desde la Ciudad de México. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, 13 grados centígrados. Vamos a ir a una pausa, regresamos ya. De la cochera a tu casa. Tradición, sabor y buen servicio. La Cochera Torreón Jardín te invita a seguir escuchando Contextos.